trombosis venosa profunda, se desprende y viaja, digamos, por la circulación y se impacta en una arteria de menor calibre, ¿sí? Sería como un tapón. En un vaso de la circulación arterial pulmonar. En este caso proviene de la trombosis venosa profunda de miembros inferiores, en su mayoría se generan ahí los trombos. De venas ilíacas o bueno, puede ser de aurícula derecha. Y acá tenés otros tipos de émbolos, o sea, el émbolo sería cuando viaja por la circulación, cuando se desprende, que puede ser también aire, que posterior a cirugías cardíacas o neurológicas, bueno, líquido amniótico, grasa, por ejemplo, después de una fractura, el contenido interno puede viajar y embolizar también, o después de una liposucción, un émbolo séptico o un tumor. Y en general, esto puede ser, esta tromboembolia pulmonar puede ser asintomática o puede causar muerte súbita, digamos. La patogenia, bueno, como sabemos, vamos a tener condiciones que deben existir para que se produzca una trombosis venosa profunda, ¿sí? Estas condiciones van a ser la éstasis sanguínea, que la éstasis sería como el estancamiento de la sangre, que puede, por ejemplo, darse en pacientes que están mucho tiempo inmovilizados en cama. Las anomalías en la pared de los vasos, que en este caso serían las venas, de posterior a traumatismos locales y demás, o alteraciones del sistema de coagulación de la sangre, ¿sí? Que estas alteraciones pueden ser primarias, que sería por trastornos hereditarios, o secundarias por, no sé, cirugía, enfermedades malignas o anticonceptivos, etcétera, ¿sí? También tenemos factores de riesgo para la formación de la trombosis venosa profunda, que puede ser, bueno, los pacientes, las personas que sean mayores de 40 años, estar mucho tiempo inmovilizado, generalmente, especialmente posterior a una cirugía ortopédica, parálisis, estasis venosa, por un trauma, bueno, ahí están todos los factores de riesgo, y pues estos serían los adquiridos, y después tenemos factores hereditarios, que van a ser estos problemas en la coagulación de la sangre, ¿sí? La fisiopatología del tromboembolismo pulmonar va a presentar cambios hemodinámicos y cambios respiratorios. Dentro de los cambios hemodinámicos tenemos que, por ejemplo, si un paciente, primero que nada, la respuesta a esta obstrucción, si cuando emboliza cuando el émbolo obstruye la arteria, la respuesta a esta obstrucción va a depender en gran parte en el grado de obstrucción que tenga, ¿sí? En qué tanto tapa esta arteria. Y también la situación cardiopulmonar preexistente del paciente. Si esta oclusión es mayor al 33% de la arteria, va a provocar un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Que como sabemos, la poscarga es la resistencia contra la que el ventrículo se tiene que enfrentar para expulsar la sangre hacia los grandes vasos. Entonces, si aumenta la poscarga, el ventrículo tiene que hacer más fuerza para eyectar esta sangre, ¿sí? Después, si existe más de 40, una presión mayor a 40 milímetros de mercurio, la presión media en la arteria pulmonar, va a provocar una caída del gasto cardíaco del corazón derecho por aumento de su poscarga y también una caída del gasto cardíaco del corazón izquierdo porque disminuye la precarga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la presión arterial media pulmonar varía entre 14 y 16 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, si vos tenés más de 40, es como que tenés un aumento bastante grande de la presión media, ¿sí? Al elevarse tanto, produce caída del gasto cardíaco, que el gasto cardíaco, como sabemos, es el volumen de sangre expulsado por minuto. Entonces, disminuye este volumen, cae, porque como aumenta la poscarga, o sea, la resistencia contra la que se tiene que oponer el ventrículo, tiene que hacer más fuerza. Y cuando ya tenés una presión mayor a 40 milímetros de mercurio, esto provoca que caiga el gasto cardíaco. O sea, por más de que se esfuerce el corazón, no funciona, no es suficiente. Y
también produce una caída del gasto cardíaco del corazón izquierdo porque, como al no eyectar la sangre del corazón derecho, al corazón izquierdo no le retorna la sangre, por así decirlo, entonces tiene una disminución de su precarga, que sería su volumen de fin de diástole, ¿sí? Y si tiene una oclusión total, esto va a producir un colapso y muerte, pero esto es en la minoría de los casos, por así decirlo. Bueno, también se puede producir bueno, vamos a los cambios respiratorios que hay, puse esa parte. Hasta ahora, hasta acá, ¿se entiende todo? Sí. Vale. Bueno, los cambios respiratorios vas a tener que, bueno, cuando se ocluye un vaso, va a disminuir, o sea, se elimina toda la perfusión que debería estar dada por ese vaso, ¿sí? O sea, distal al sitio ocluido. Entonces va a tener zonas en el pulmón, áreas que van a estar ventiladas, pero no perfundidas, que como dijimos, esto provoca un desequilibrio en la relación BQ, en la relación ventilación-perfusión. Entonces aumenta el espacio muerto. Cuando al ocurrir esto, se produce una hipoxemia, ¿sí? ¿Por qué? Por esta alterada relación ventilación-perfusión. Sofi, Sí, ¿qué dijiste con respecto al espacio muerto? que aumenta el espacio muerto. Cuando Ah, tenés un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión. O sea, muerto, que sería distal al sitio que está ocluido, ¿sí? sí, sí, gracias. O sea, Bien. vos estás haciendo alusión a que aumenta esa zona, o sea, el espacio muerto anatómico, en donde no se produce hematosis. Claro, donde no tenés perfusión. Exacto. Bueno, entonces esto va a producir una hipoxemia. Y esta hipoxemia, o sea, ocurre por el desequilibrio en la relación ventilación-perfusión, y además por esta ventilación del espacio muerto como que disminuye la eliminación de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, primero, en una primera instancia, vas a tener una hipercapnia, ¿sí? Y como mecanismo compensador, se genera una hiperventilación para eliminar este aumento de dióxido de carbono que hay en el cuerpo. Y esta hiperventilación es como que en vez de normalizar, hace que bajen más de lo normal los niveles de dióxido de carbono, entonces te genera una hipocapnia, que es lo característico del tromboembolismo pulmonar, que tenga una hipoxemia con hipocapnia. ¿Y por qué no genera una disminución de la PO2? Porque es mucho menos difusible que el dióxido de carbono, el oxígeno. Entonces, lo característico es que tenga hipoxemia con hipocapnia. A su vez, en la superficie de los trombos, las plaquetas de la superficie de los trombos van a liberar serotonina, que produce una broncoconstricción y colapso alveolar, o sea, una broncoconstricción con la intención de normalizar el desequilibrio en la relación ventilación-perfusión, ¿sí? Pero esto contribuye al colapso alveolar, ¿sí? Entonces, y bueno, también ocurre que como disminuye el flujo sanguíneo, se altera la producción del surfactante. Y esto hace que llegue a la atelectasia pulmonar, o sea, colapsa el pulmón, lo que contribuye por ejemplo, hay áreas en las que sí están perfundidas, pero como el pulmón colapsa, no puede ventilar esas áreas. O sea, hay áreas que están ventilando, pero no están perfundidas, que sería una relación ventilación-perfusión alta, y después va a tener áreas que están perfundidas pero no están ventiladas por esta atelectasia, ¿sí? Entonces te genera una relación ventilación-perfusión baja. O sea, que todo esto contribuye a la hipoxemia. Sofi, antes que continúes, ¿puedes repetir por qué ocurre la hipocapnia? ¿Termina concluyendo así? Sí. Ro, ¿vos también hablaste o alguien más habló a la vez? Bueno, no entendí. Pero contestaré primero. Bueno. La hipocapnia ocurre porque primero o sea, disminuye la excreción de dióxido de carbono, entonces tendría que haber una hipercapnia, o sea, en una primera instancia. Entonces, como un mecanismo compensador, se produce una hiperventilación y tenés como una extrema eliminación de dióxido de carbono, o sea, tenés más de eliminación, entonces caen los niveles. Primero está elevado y después baja más de lo que debería bajar. Entonces, por eso tenés hipocapnia.
O sea, Perfecto. vos tenés que pensar que como disminuye la superficie alveolar a través de la cual se puede eliminar dióxido de carbono, porque hay áreas que no están perfundidas, eso hace que aumente el dióxido de carbono. Y a su vez, como hay una hipoxemia, porque ahí, de vuelta, hay zonas que no están perfundidas, entonces baja la concentración de oxígeno, se estimula el centro respiratorio para aumentar el oxígeno y disminuir el dióxido de carbono. Pero, digamos, esa hiperventilación hace que es más efectiva sacando dióxido de carbono que metiendo oxígeno, porque si se acuerdan, el dióxido de carbono es más difusible que el oxígeno. Entonces, tratando de que aumente mi nivel de oxígeno en sangre, saco demasiado dióxido de carbono, ¿sí? Va por ese lado. Y lo que iba a decir es que eso que dice Sofi de que cuando disminuye el flujo sanguíneo, hace que se altere la producción de surfactante y que genere atelectasia, que bueno, por si no saben, atelectasia es el colapso de los alvéolos. Eso se produce cuando esta disminución del flujo sanguíneo se perpetúa, creo que es un par de horas después de que se produzca el tromboembolismo pulmonar. Eso nomás. Vale. Gracias, Ro. Entonces, lo que yo entendí de ese, para recapitulando, la anterior diapo, bueno, es que como que entonces se tapona una arteria, por así decirlo, y hay un desequilibrio de Q, que en este caso, ¿qué sería? ¿Shunt? ¿O BQ0? Claro, en este caso es shunt, dependiendo del grado de obstrucción. Si es total, sí sería un shunt, pero si es parcial, sería un desequilibrio de Q. Ah, bien. Porque, o sea, para que sea shunt serían áreas que están ventiladas y que no están perfundidas porque se tapó completamente la arteria y entonces distalmente ya no hay flujo sanguíneo. ¿Sí o nomás? Acá justo, bueno, eso iba a decir del shunt, que cuando tenés la hipertensión pulmonar puede producir una comunicación arteriovenosa, o sea que sería este shunt o abrir un foramen oval de derecha a izquierda, entonces como que se mezcla la sangre y esto también contribuye a la hipoxemia. Claro, esto serían los casos de que, por ejemplo, tengamos un paciente que anteriormente tenga el foramen oval, ¿se acuerdan que era tipo algo que está abierto cuando estamos en el periodo embrionario, que comunica el corazón derecho y el izquierdo y que después, cuando nacemos, eso se cierra? Bueno, en algunos casos no se produce ese cierre o queda algún pequeño defecto, o por ejemplo, si hay una persona que tiene alguna fístula arteriovenosa, sí, generalmente se produce a nivel de las arterias pulmonares con la aorta, ¿sí? Que queda alguna pequeña fístula. Si tenemos un paciente que, por ejemplo, tiene algún pequeño de estos defectos que no es tan grande como para que le haga una significancia clínica, cuando pasa esto del TEP y se genera una hipertensión pulmonar de manera aguda, eso se puede abrir, ¿sí? Y puede provocar mayor hipoxemia por este shunt. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Okay. Foramen Sí, oval no era sé. que comunicaba el corazón derecho con el Claro, a nivel de la aurícula aurícula. derecha, con el ventrículo Sí. izquierdo. Exacto. Mm. Con la aurícula izquierda. ¿Y qué onda la arteria de Tevesio o vena de Tevesio? Eso no me acuerdo qué era. Arteria de Tevesio. Claro, porque ahí había también un shunt, creo. Bueno, si es de lo que me acuerdo, que funciona en el periodo embrionario y después, cuando nace, se supone que se debe cerrar, eso también podría reabrirse o empeorar, digamos, si ya hay una condición preexistente y generar mayor grado de shunt. Pero es como que cuando aumenta la presión puede hacer que esto que está un poco más débil se rompa. Claro. Bueno, ¿sigo nomás, chicos? Sí, sí. Vale. Bueno, la clínica es importante que, generalmente sea disnea de inicio súbito. También pueden tener,
por ejemplo, síntomas de trombosis venosa en los miembros inferiores, como, no sé, por ejemplo, dolor o calor, como que se nota esa compresión ahí. Después puedes tener dolor torácico, que sería por el dolor pleurítico, si tenés como una complicación o un infarto de pulmón. Hemóptisis, que es la expulsión de sangre al toser. Y después taquicardia y taquipnea, o sea, en el intento por ejemplo, la taquicardia, en el intento de aumentar el gasto cardíaco, se genera taquicardia y taquipnea para evitar la mayor caída de la PO2, ¿sí? Para disminuir la hipoxia, por así decirlo. Bueno, después tenés signos de sobrecarga del ventrículo derecho, como la ingurgitación yugular, el segundo ruido pulmonar intenso o desdoblado y ritmo de galope, y la hipotensión, porque como dijimos, caía el gasto cardíaco tanto derecho como izquierdo. Y en el laboratorio pues, podemos tener, lo característico, como dijimos hoy, es hipoxemia con hipocapnia. Y también podría ser alcalosis respiratoria al principio, o sea, cuando está aumentado alcalosis respiratoria porque disminuye el dióxido de carbono, perdón. Si hay shock, esto puede ir a una acidosis metabólica por eliminación de base, y si se fatigan los músculos respiratorios, una acidosis respiratoria, ¿sí? Por este aumento del ácido. Bueno, también leucocitosis, eritrosedimentación acelerada y dimirodé, que no sé si eso es tan importante, pero les puse. No, de esto, o sea, sería importante que les quede, además de la fisiopatología, sería, por ejemplo, esto de la taquicardia y la taquipnea y la hipotensión, porque si se acuerdan de la clase de shock, una de las causas de shock cardiogénico obstructivo es el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Y se acuerdan que activaba todos esos mecanismos compensadores tratando de aumentar el gasto cardíaco, entre los cuales estaban la taquicardia y la taquipnea para aumentar la hipoxia, digamos, para revertir la hipoxia, mejor dicho. Y también la disnea de inicio súbito es el síntoma más característico de TEP. Bueno, después le puse otros estudios, pero bueno, no es tan importante. Y bueno, que la angioTAC sirve para el diagnóstico, confirmar el diagnóstico de TEP. Y el tratamiento se da con heparina, anticoagulantes orales dicumarínicos y activadores de plasminógeno. Sofi, ¿podés volver 2 diapositivas? ¿Qué es cómo es centelo? No, una adelante, centelograma. Centelograma. O sea, son estudios complementarios nomás. Esto igual ni ahí pregunta. Son como estudios que te pueden... o sea, como que se inyecta se inyecta una sustancia para estudiar las arterias. Eso es, ¿no? Bien, bien, gracias. Tengo entendido. Pero el angioTAC es el gold estándar, por lo menos hasta ahora. Entonces sería así, tipo, la embolia pulmonar, o sea, hay un émbolo que viaja hacia el pulmón, que es más frecuentemente que sea tipo de los miembros inferiores, impacta, por así decirlo, en una arteria pulmonar, y lo que puede producir es que si es obstructivo o un 33%, como que aumenta la presión del ventrículo derecho, ¿no? Claro, la gravedad depende de qué tan obstruida está la arteria en la que embolizó. Y si está muy obstruida, o sea, genera este aumento alto de la presión, como que tenés distintos síntomas, ¿entendés? Cuando ya es más del 40%, del 40 milímetros de mercurio la presión media en la arteria, ahí tenés una caída del gasto cardíaco, aumento de su poscarga y gasto cardíaco del izquierdo porque disminuye la precarga. Pero, por ejemplo, como dije al principio, tenés algunas de las que son asintomáticas, o sea, el paciente no presenta esta sintomatología, y después tenés otras en las que tenés una oclusión total y tenés una muerte súbita, ¿sí? O sea, depende de qué tan obstruida esté la arteria.
todo esto puede producir también edema periférico, ¿no? ¿O no? Sí, pero Claro, porque eso es por la trombosis venosa profunda sería. o sea, también porque eso de se impacta el trombo en la arteria pulmonar, entonces el ventrículo derecho no puede bombear toda la sangre que le llega hacia las arterias pulmonares. Por ende, esa sangre que tiene que ir a algún lado va a ir hacia atrás, hacia la circulación sistémica. Por ahí no se evidencia tanto el edema periférico, porque por ahí debería ser algo más crónico para que se genere todo el edema periférico, ¿sí? Eh, pero sí te da lo que es la ingurgitación yugular, que eso no les van a preguntar ahora, pero para que relacionen, que es, vieron que en el cuello tenemos las yugulares, que son las venas que por ahí a algunos les saltan. Bueno, eso cuando hay un tromboembolismo pulmonar, las yugulares como que se inflan, ¿sí? Y se produce también lo que es el edema, no, la congestión hepática, ¿sí? Porque esa sangre que no va hacia las arterias pulmonares va hacia el territorio anterior, que está anterior, la vena cava inferior, y por ende a través de la vena cava inferior, el hígado, ¿sí? ¿Se acuerdan que Ana Paula les estaba diciendo hoy eso, con hipertensión pulmonar también? Sí, Pero no, entonces se produce una insuficiencia cardíaca derecha que afecta a lo que sería también el hígado, ¿no? claro, sería una insuficiencia cardíaca derecha. Pero en este caso no habría edema, porque, o por lo menos en una primera instancia, no habría edema y no da tiempo de que haga edema de miembros inferiores, por ejemplo, porque para que haya edema tendría que haber una retención de líquidos. Sí, esa retención de líquidos estaría dada cuando se active todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se aumente la reabsorción de agua y sodio y ese aumento de la presión en ventrículo derecho que haga que vuelva la sangre hacia atrás, hacia el territorio venoso sistémico, ahí se haga de que se extravase la sangre y se acumule en miembros inferiores. Pero en este caso, en el tromboembolismo pulmonar, como es un evento bien agudo, el paciente antes de desarrollar edema en miembros inferiores se va a morir, ¿sí? Pero sí, en la insuficiencia cardíaca derecha, normalmente, si es crónica, sí hay edema en miembros inferiores. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, gracias. Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta y si no, terminamos. Era cortito.